Buenas tardes, mi nombre es Diego Rojas, integrante del grupo 6. En esta ocasión me ha tocado a mí resolver el problema número 1 del trabajo autónomo número 7, el cual nos dice: la figura adjunta representa la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo para un movimiento vibratorio armónico simple, y se nos pide deducir la expresión general de la posición. Muy bien, nosotros sabemos que la aceleración en un movimiento armónico simple es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, lo cual es igual a la amplitud multiplicada por la frecuencia angular por el seno de la frecuencia angular que multiplica el tiempo más el ángulo de fase. Obviamente el signo menos antepone la derivada del coseno al momento de derivar la posición con respecto al tiempo. Muy bien, ahora, según lo que tenemos en la gráfica, lo primero que podemos obtener sería el periodo. Como podemos observar, tiene un periodo de 0.4. Pero ¿por qué es esto? Como observamos aquí, a t medios pasará por el punto 0,2. Y un periodo es como se repite la forma. Pero en este caso solamente sería de aquí, así. Ahora, una vez obtenido el periodo, podemos sacar la frecuencia angular, la cual conocemos que es 2pi sobre t. Reemplazando valores, nos quedaría que la frecuencia angular sería igual a 5pi radianes sobre segundos. Ahora, según la gráfica, también podemos observar que la aceleración máxima será en 300, lo cual se dará cuando esta expresión de aquí sea igual a -1. Por lo tanto, obtendríamos que la aceleración máxima sería igual a la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado positivo. Despejando la amplitud, obtendremos que esta sería igual a 1,215 centímetros. Por lo cual la expresión general de la posición sería igual a la amplitud que multiplica el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Nosotros ya conocemos la amplitud y la frecuencia angular. Nos faltaría conocer el ángulo de fase. Ahora, como observamos en la gráfica, parte desde el punto 0. El único ángulo en coseno que nos permite que esto sea 0 es el ángulo de 90 grados, que es pi medios, el cual reemplazamos en la fórmula y obtendremos que la posición será igual a 1,215 que multiplica el coseno de 5pi por el tiempo más pi medios. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Doménica Cuello, pertenezco al grupo número 6 del paralelo número 7. A continuación voy a resolver el problema número 2 del trabajo autónomo. Un pedazo de plastilina de 40 gramos de masa se mueve con velocidad de 100 metros sobre segundo y choca quedando incrustado en un bloque de madera de 1 kilogramo de masa que está en reposo. El bloque está unido a un resorte que se contrae 20 centímetros. Si no hay rozamiento entre el suelo y el bloque, determinar la velocidad inicial del conjunto, la constante elástica del resorte, el periodo de oscilación del movimiento vibratorio generado. Como podemos ver, tenemos los datos que es la masa de la plastilina, que es 0.04 kilogramos, la velocidad inicial de la plastilina, que es 100 metros sobre segundo, y la masa del bloque, que es 1 kilogramo. Y tenemos también que el resorte se contrae 0,20 metros. Como se conserva la cantidad de movimiento, por lo que es un choque, usamos la fórmula de cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. En la cantidad de movimiento inicial de la plastilina es igual a la cantidad de movimiento de las dos masas se suman, por lo que al momento de chocar, la plastilina queda incrustada en el bloque. Eso multiplicado por la velocidad final de todo el sistema. Al despejar la velocidad nos queda la masa de la plastilina por la velocidad de la plastilina dividido para la suma de las dos masas. Reemplazando los datos, tenemos que la velocidad inicial del conjunto es 3.84 metros sobre segundos. En el segundo, que es la constante elástica del resorte, como no hay rozamiento entre el suelo y el bloque, podemos usar conservación de energía. Tenemos la energía potencial elástica más la energía cinética es igual a la energía potencial elástica final más la energía cinética final. La energía potencial elástica inicial no existe, por lo que no hay elástico al inicio que se contrae o no.
Y en la final no existe la energía cinética. Entonces reemplazamos los datos. La energía cinética es 1/2 de las masas por la velocidad, que es igual a 1/2 de la constante por lo que se contrae el resorte. Despejando la constante, que es lo que nos piden, tenemos que queda la masa de todo el sistema multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido para lo que se contrae el resorte. Reemplazando los datos nos queda 383.39 joules. Para el periodo de oscilación del movimiento tenemos la fórmula, que es periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa dividido para la constante. Reemplazando datos tenemos que el periodo es 0.32 segundos. Gracias. Buenas tardes, este es el trabajo autónomo número 8, soy el paralelo 7 del grupo número 6 y el ejercicio propuesto del problema número 3. El problema dice: sobre un plano inclinado de roce despreciable se coloca un bloque de masa m conectado a un resorte de constante k y largo natural L sub 0, produciéndose un estiramiento x sub 0 más allá de su largo natural L sub 0, quedando el sistema en equilibrio. A partir de la posición de equilibrio se desplaza el bloque hacia abajo y se suelta. Determinar la ecuación del movimiento armónico simple y la frecuencia W. Entonces, hacemos un diagrama de cuerpo libre y vemos las fuerzas que actúan en el S. Vamos a tomar hacia abajo como positivo, hacia este lado hacia positivo. Entonces, tenemos la normal y descomponemos el peso. Y tenemos que este es mg seno de teta y este es mg coseno de teta. Entonces, dice el problema que primero se desplaza un x sub 0 y luego se desplaza otro pedazo, x, que es su alargamiento natural, y luego se desplaza un poco más. Entonces primero vamos a hacer cuando está en equilibrio. Entonces la sumatoria de fuerzas en x va a ser igual a 0. Y eso va a ser la componente del peso en x y la fuerza de restitución, menos la fuerza de restitución. Entonces nos queda que la componente del peso va a ser igual a la fuerza de restitución. W en x va a ser igual a k por el x sub 0, el alargamiento natural. Luego vamos a hacerlo cuando tiene movimiento armónico simple. La sumatoria de fuerzas en x va a ser igual a la masa por la aceleración, porque aquí ya se ha movido más. Entonces tenemos la componente del peso x menos la fuerza de restitución, pero aquí va a ser k por la suma de los dos, porque ya no se ha desplazado solo un x sub 0, sino que con el x. Entonces va a ser x sub 0 más x igual a la masa por la aceleración. Entonces reemplazamos los datos. Sabemos que w en x es igual a k, como tuvimos al principio, a k por x sub 0. Menos, entonces, k por x sub 0 y menos k por x. Esto es igual a la masa y sabemos que la aceleración es a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces lo ubicamos. Esto de aquí se nos va a eliminar. Kx sub 0 menos kx sub 0 se van. Y nos queda que menos kx es igual a la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Al despejar la ecuación nos queda que la segunda derivada con respecto al tiempo más la constante sobre la masa por x va a ser igual a 0. Y ahí nos queda, aquí nos queda el primer literal que nos piden la ecuación del movimiento armónico simple. Ahora nos piden la frecuencia. Nosotros sabemos que esta constancia de aquí es igual a la frecuencia al cuadrado, k sobre m. Entonces, como es la frecuencia al cuadrado, tenemos que W va a ser igual a la raíz de la constante sobre la masa. Y ahí tenemos la frecuencia W. Y hemos terminado el ejercicio. Gracias. Mi nombre es Javier Arce, pertenezco al grupo número 6 del paralelo número 7 y yo voy a resolver el problema número 4 del trabajo autónomo número 8. El problema dice: se tiene una barra rígida de masa m igual a 270 kilogramos y longitud L igual a 6 metros y está soportada por un pivote a 1 metro de su centro de masa. A su vez existen dos resortes que están conectados a la barra y tiene dos constantes diferentes, K1 que es igual a 2000 y K2 que es igual a 1500. Si el sistema está en equilibrio y luego se le da un pequeño empuje, entonces nos piden demostrar que es un más y B, determinar la frecuencia de oscilación. Entonces, al inicio hay que plantear lo que es el diagrama de cuerpo libre cuando está en equilibrio.
Entonces las fuerzas que actúan en equilibrio solamente es el peso, pero como nos dicen que tenemos que darle un pequeño empuje, nosotros asumimos que el empuje lo vamos a hacer hacia abajo, para que la fuerza de reacción del resorte vaya contrario. Entonces en equilibrio hacemos lo siguiente: la sumatoria, como solamente al darle el empuje solamente va a empezar a rotar sobre su propio eje, no hay fuerzas que actúen en Y, no hay un desplazamiento traslacional, sino solamente rotacional. Entonces planteamos el equilibrio para la sumatoria de torques y tomamos como positivo el sentido horario. Entonces vemos las fuerzas que actúan y determinamos que sería el peso por la distancia que hay desde el pivote hasta el centro de masa, que como nos decían que era 1 metro, pero nos están dando en términos de L, entonces nosotros restamos 2/3, que es de la distancia de un extremo de la barra al pivote, menos el centro de masa, que estaría en L medios. Entonces nos da con eso L sextos, menos la fuerza de resorte del primer resorte, que va a ser en contrario, y el segundo también, los dos en negativos. Entonces, asimismo, las distancias que hay entre el centro, entre el pivote y la fuerza donde se va a aplicar, van a estar dadas por 2/3 de L, y para la primera fuerza con la constante 2, y L tercios para la segunda fuerza con la constante 1. De aquí despejamos lo que es el peso, que nos va a quedar en términos de las constantes por las distancias que hay establecidas. Ahora, como nos pide que luego se le da un pequeño impulso, entonces ya se va a mover. Entonces en movimiento la sumatoria de torques va a ser igual al momento de inercia de la barra por la aceleración angular que va a experimentar. Asimismo, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre cuando ya se esté moviendo. Entonces vamos a tener que la nueva fuerza del resorte va a estar en dirección contraria a lo que asumimos al inicio. Entonces procedemos a trazar un plano XY vertical y vemos lo que son las distancias. Esta distancia que va a haber un nuevo radio y una nueva distancia con la que se va a ejercer el torque. Entonces tomamos como positivo lo que es el peso, y hay una distancia pequeña que hay entre el peso y el pivote. Entonces eso lo calculamos, que por ejemplo aquí se forma un ángulo, entonces sacamos el coseno de ese ángulo, que va a ser el adyacente, que va a ser R sobre la hipotenusa, que es la distancia que ya asumimos al inicio, que era L sextos. Entonces R va a ser L sexto coseno de teta. Va a haber otra nueva distancia del pivote con respecto a la fuerza que ejerce, la fuerza de restitución que ejerce el resorte. Entonces esta la hemos denominado como R1. R1 va a estar, como sigue en el plano de las X, utilizamos la función coseno. Entonces coseno va a ser coseno de este ángulo que se forma, va a estar dado por la hipotenusa, que es 2L tercios, y sobre R1. Entonces despejando R1 nos queda que es 2/3 de L coseno de teta. Así mismo lo hacemos para la otra fuerza, que nos queda que R2 es L tercios coseno de teta, porque aquí el mismo ejercicio nos da que es L tercios la distancia, y la nueva distancia X2, que es L tercios seno de teta. Una vez encontradas las distancias de las fuerzas con respecto al punto de pivote, se las reemplaza en la ecuación de aquí. Se le iguala a un noveno de ml cuadrado por alfa, porque nos dice que el pivote está a 1 metro de su centro de masa. Entonces usamos el teorema de ejes paralelos para encontrar el nuevo pivote, el nuevo momento de inercia en el pivote que nos da, que nos queda un noveno de ml cuadrado por alfa. Entonces todos los datos que hemos sacado los reemplazamos en la ecuación primera, en la ecuación que establecimos. Una vez reemplazando, hacemos las multiplicaciones correspondientes y eliminamos los términos semejantes que encontremos. Entonces al final nos va a quedar que podemos sacar como factor común aquí el coseno, y nos queda todo en términos de las distancias que se mueven por las constantes de elasticidad de cada uno de los resortes, igualado a un noveno de ml por alfa. Para demostrar esto, nosotros sabemos que para tetas pequeños el coseno de ese ángulo va a ser aproximadamente 1, y el seno de esos ángulos pequeños va a ser aproximadamente el mismo ángulo, así mismo como la tangente. Esto ya está establecido para una demostración de un movimiento armónico simple. Entonces, como sacamos factor común
coseno de teta, nosotros dijimos que es aproximadamente 1. Entonces esto se va a hacer 1 y nos queda solamente la expresión que tenemos dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis pues, procedemos a reemplazar lo que es x1 y x2 que tenemos aquí. Asimismo, vemos que tenemos como factor común L y seno de teta. Entonces se lo saca como factor común y se procede a eliminar. Como L y como seno es aproximadamente el ángulo, entonces reemplazamos, que es teta. Luego esto lo mantenemos igual. Entonces nos va a quedar finalmente que sacando factor común y reemplazando, porque reemplazando alfa, que es la aceleración angular, como la segunda derivada del desplazamiento angular en el tiempo, reemplazamos esto y planteamos lo que es la ecuación diferencial, que es la segunda derivada, la derivada de orden 2 con respecto a teta sobre el tiempo, más 9 veces 9 sobre m teta, todo lo que teníamos dentro del paréntesis. Entonces, haciendo analogía con la ecuación diferencial, nosotros sabemos que teta es la variable y lo que nos queda viene a ser la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, sacando la raíz, tenemos lo que es la frecuencia angular de la barra, pero nos piden la frecuencia de oscilación, que es diferente. Entonces procedemos a plantear que la frecuencia de oscilación va a ser 1 sobre el periodo. Y eso va a estar igual a, nosotros sabemos que el periodo va a ser igual a 2pi sobre la velocidad angular. En este caso será la frecuencia angular. Entonces eso procedemos a dividir. 1 dividido por 2pi sobre todo lo que habíamos sacado al inicio. Haciendo medios con medios y extremos con extremos, nos queda esta expresión. Lo único que hacemos es reemplazar los datos, que nos dice que nos queda 9 sobre m, que vendría a ser 270, por 4 novenos de K2, que es 1500, más 1 noveno de K1, que es 2000, y todo eso dividido para 2pi, nos da aproximadamente 0.86 Hz, y esa es la frecuencia de oscilación de la barra con respecto al pivote. Gracias.